Hola, soy Marieli, bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un rollo suizo de naranja, también conocido como brazo gitano de naranja. Hoy les traigo un clásico y es un brazo gitano, también conocido como rollo suizo, pero en esta oportunidad es de naranja. Su textura es increíble, suavecita y lo mejor de todo es que es muy rápido de hacer. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Le puedes rellenar con mermelada de naranja, pero también queda ideal con mermelada de albaricoque, durazno o melocotón. Así que vamos con la receta. Rollo suizo de naranja, también conocido como brazo gitano de naranja. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y también en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos mezclando el zumo de naranja, el aceite, la leche, la esencia de vainilla y removemos bien para que quede todo bien integrado y reservamos. En un bol que esté seco y libre de grasa, vamos a montar nuestras claras de huevo y una vez comience a espumar, incorporamos en forma de lluvia el azúcar granulada, poco a poco y sin dejar de batir, hasta lograr un merengue francés de pico blandos. Incorporamos la sal a nuestras yemas de huevo y el azúcar granulada y batimos a máxima velocidad hasta cremar y lograr una textura que sea de otro color y bien aireada. Ahora mezclamos 2 cucharadas del merengue a nuestra mezcla y removemos bien hasta integrar. Ahora ya podemos incorporar esta mezcla a nuestro merengue, removiendo con movimientos envolventes para que no se bajen ninguna de las mezclas. Vamos a colocar la harina con la levadura o polvo de hornear y lo tamizamos sobre la mezcla. Esto es para quitarle cualquier grumo y mezclamos con movimientos envolventes hasta que no haya rastro de la harina. Incorporamos una cucharada de la mezcla a los líquidos y removemos bien. Esto es para que cuando incorporemos los líquidos a la mezcla, nuestra mezcla no se baje y se mantenga bien aireada. Ahora ya podemos incorporar esta mezcla y removemos bien hasta integrar. Y ahora preparamos nuestra bandeja con papel de hornear. Estoy usando una bandeja de 30 centímetros por 40, pero si tienes algún molde que sea rectangular y bajito con esas medidas o proporcionales, puedes usarlo también. Esparcimos muy bien sobre toda la superficie con una cuchara para que quede lo más parejo posible. Damos 2 golpes secos sobre la mesa y llevamos a hornear. Que horneemos a 170 grados centígrados de 20 a 25 minutos. Yo he horneado 5 minutos con calor arriba y abajo y con ventilador y 15 minutos extra con solamente calor abajo y sin el ventilador. Pero si tu horno no tiene estas funciones y es de gas, puedes hornear con calor solo abajo y la bandeja justo en la mitad. Estará listo cuando la superficie está dorada y al pincharlo con un palito este sale limpio y seco. El tiempo de horneado es bastante corto, así que no te despegues de la cocina y una vez esté listo lo sacamos y lo colocamos unos pocos segundos sobre una rejilla, cortando los extremos para así poder desmoldarlo mejor. Inmediatamente lo debemos desmoldar para que no se nos quede pegado al papel de horno. Con la ayuda de un papel de hornear y una rejilla o una bandeja, podemos girar nuestro pastel e inmediatamente retiramos el papel de hornear de la base, quedando nuestro bizcocho ya listo para enrollar. Cortamos uno de los extremos en forma diagonal para que así sea más fácil el enrollado. Y en el lado opuesto hacemos 3 pequeñas ranuras sin llegar al fondo del pastel, es simplemente para que sea más fácil de doblar. Y estando aún caliente le vamos a aplicar nuestra mermelada.
Un truquito es darle un poco de calor a nuestra mermelada en el microondas. Con 7 o 10 segundos será más que suficiente para que esté lo suficientemente fluida y así sea más fácil de esparcir sobre toda la superficie del bizcocho, y así a la vez el bizcocho absorberá un poco de ese delicioso sabor. Puedes valerte de una espátula o de un pincel de silicona. Lo importante es esparcir muy bien toda esta mermelada sobre toda la superficie. Ahora, con la ayuda de nuestro papel de hornear, vamos a enrollar lo más apretadito posible nuestro rollo, porque de esta forma quedará muchísimo más bonito. Ve apretando poco a poco y con mucho cuidado de no mover la mermelada. Una vez enrollado, cerramos nuestro papel de hornear, lo colocamos sobre una pequeña bandeja y llevamos a la nevera. Y llevamos a la nevera por 1 hora. Tiempo suficiente para que quede así, con esa forma enrolladita, y para que quede fresquito, que es la forma ideal de disfrutarlo. Pasado el tiempo, ya podemos quitarle el papel de hornear. Y con la ayuda de un cuchillo de mucho filo, vamos a cortarle los extremos para que tenga una presentación impecable. Lo estoy decorando con un poco de azúcar glass espolvoreada por toda la superficie. Aunque también puedes utilizar naranjas confitadas o tal vez una nata montada decorada con algunas fresas o algunas cerezas. Pero esto es completamente opcional, ya que así, solito, sin nada, también es precioso y delicioso. Este tipo de pastel es tan ligero y tan suave que es ideal como postre luego de una gran comida. También es perfecto para acompañar un café o un té para merendar, o si lo deseas, también para celebrar un cumpleaños. Este pastel se mantiene perfecto durante 5 días en la nevera, y es así como es delicioso, fresquito de la nevera. Te recomiendo colocarlo dentro de un bol cerrado herméticamente, aunque también lo puedes envolver en papel film. Espero te animes a realizar esta riquísima receta, no solamente porque es bello y apetitoso, sino que es muy fácil de hacer. Espero que te haya gustado la receta de hoy, y si es así, recuerda darle el me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao! Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes, que aparte de ser gratis, te da la posibilidad de tener siempre a mano en tu móvil o celular las recetas, los tips, los vídeos y muchísimas cosas más.